Shalom, primero como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección, y esta va a ser la parte 10, si no estoy equivocado, ok, de cómo los israelitas se convirtieron en gentiles. Ok, aquí vamos a entrar y enfocarnos en la captividad de la tercera bestia, ok, en la visión de Daniel, que en historia es conocido como la helenización de los israelitas. Ok, y tú no vas a leer esto o vas a leer la profecía en el Viejo Testamento, ok, como mencioné Daniel. Ok, pero te tienes que preguntar, pues, ¿dónde está esa historia? Ok, y para toda esta gente, pendejos cristianos y religiosos, ok, que dicen que los libros de la Apócrifa no son canonizados por los eruditos, ok, solo porque el gringo te dijo que no son parte de la Biblia, eso no lo hace real. ah, Son muy parte de la Biblia, man. ¿Ok? Y para entender este periodo en historia, ¿ok? En profecía, vas a necesitar primariamente los libros de primer y segundo Macabeo, que es lo que entra, ¿ok? En cómo básicamente los principios de la helenización de los israelitas, comenzando con las conquistas de Alejandro el Magno, ¿ok? Y luego sus descendientes, ¿ok? O compañeros que eran edomitas también, ¿ok? Alejandro el Magno era una malequita, ¿ok? Cuando tú haces tus estudios y la historia, ¿ok? So estas son unas notas, ¿ok? Con escrituras, comentarios, cosas históricas y diferentes little comentarios y lecciones doctrinales, ¿ok? Que puse sobre el espíritu y pues básicamente para no serlo 3 horas esta lección. Ojalá maybe pueda entrar toda esta información en maybe una hora, hora y media. Ok, y pues, es algo que yo, el hermano Araya Dab, hemos querido hacer, estas últimas casi 3 semanas, man, que no hemos podido porque básicamente, hay conflictos básicamente en los días de que nos podamos juntar para hacer estas lecciones. Pero, me salió una mala fortuna, right? Se me chingó el carro y tuve que arreglar unas cosas y básicamente me quedé sin el transporte para ir al campo. So hoy me dio tiempo para sentar, juntar estas notas y finalmente hacer la parte 10, ok, para esta serie de um, la cronología en cómo los israelitas se convirtieron en gentiles. Ok, y ojalá sea edificante. Ok, y básicamente lo puse así en este formato en WordPad, porque estoy pensando que lo voy a imprimir y just tenerlo personal para mis notas y en el campo, just para compartirlo con hermanos. Ok, y maybe lo pueda hacer en un tipo PDF o maybe lo comparto con los hermanos en un chat y alguien que es mucho más mejor en las computadoras que yo lo puede hacer en ah, o no sé si directamente yo lo puedo imprimir de acá. Voy a intentar y si sí, pues lo comparto con el resto de ustedes para tener ahí en su arsenal de notas y información. All right. So, antes de entrar en esto, déjame arrancar con una escritura, man. All right. So, vamos acá. All right, que esta ha sido una clave escritura en todas estas lecciones. So, vamos a comenzar acá. All right. Okay. Este es el libro de Romanos 15:4. Y dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestras enseñanzas, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las escrituras tengamos esperanza. Ok, so ahí está, man. Ok, es menester que tú tienes que entrar en estas cosas, man. Y como dije, las iglesias católicas y cristianas
que han despedazado la Biblia entera, ¿ok? Algunos de estos libros, como mencioné, libros de Macabeos, en unas versiones de la Biblia católica, ¿ok? Puedes encontrar esos libros, ¿ok? Pero en la Biblia cristiana completamente eliminaron los libros de la apócrifa, que son como 14 libros, ¿ok? Y los necesitas, ¿ok? Porque como dije, tú lees de la profecía de las cuatro bestias y la griega es la tercera, ¿ok? Y entra en el periodo de la helenización. ¿Ok? Y fue profetizado por Daniel, pero tú lees esa historia no en el Nuevo Testamento, no en Mateo, no en Marcos, no en Lucas, en nada de los libros del Evangelio. ¿Ok? Tú lo lees en el libro de los apócrifas. ¿Ok? So estos mentirosos que tratan de decir y descreditar la apócrifa diciendo de que no son canónicos y no fueron aprobados por los eruditos. Ustedes no saben nada de la Biblia, man. Y sigue siguiendo al fucking diablo y sus falsas doctrinas y filosofías basadas por pedacitos, ¿ok? Que usan de la Biblia, pero no te lo saben explicar enteramente, ¿ok? Yahweh Shai dijo, él vino en el volumen del libro. So, el volumen del libro incluye los libros del apócrifa, te gusten o no, ¿ok? O estés de acuerdo o no. All right. So, vamos a entrar. Dice, la helenización de los israelitas, estudio temático con escrituras, comentario histórico y lecciones doctrinales. ¿Ok? Dice, ¿qué es la helenización? Dice, la helenización fue la adopción de la lengua, cultura, religión y costumbres griegas impuestas, ¿ok? O aceptadas, ¿ok? Pongan atención. All right. Costumbres era la lengua, la cultura, la religión y las costumbres griegas impuestas, diciendo forzadas, ¿ok? O aceptadas por los pueblos conquistados por Alejandro Magno y sus sucesores. Dice, para Israel, esto representó un choque directo con su fe, identidad y pacto con Dios. ¿Ok? So, presten muy atención a esto, ¿ok? Y yo recomiendo que hermanos vayan a leer primer Macabeos y segundo Macabeos en su enteridad para agarrar toda esa historia, man, porque es una historia bien crucial que es menester um, saber estas cosas para ser un buen maestro, ¿ok? O como hice la lección ayer, all right, para ser un buen estudiante, estas son cosas que tú tienes que estudiar y cuando ya las estudias y se graban en tu mente, tú las puedes enseñar y compartir con otros, man, que es el punto de todo esto, ¿ok? So, como dije, les recomiendo que vayan y lean primer Macabeos, todo ese libro y el segundo Macabeos, todo ese libro para agarrar um, la historia en total, ¿ok? Pero aquí solo tengo cosas claves para enfocarnos, ¿ok? Básicamente entrando en el tema que es la cronología en cómo Israel fue convertido en gentil, ¿ok? Y esto aquí es grave información porque ya cuando entras en el Nuevo Testamento, va a ser esa escritura muy clara, ¿ok? Donde fue dicho que no hay diferencia entre el griego y un judío, ¿ok? ¿Por qué? Porque esos griegos, ¿ok? ah, eran israelitas o judíos a un tiempo que cayeron, ¿ok? Bajo la asimilación, ¿ok? Y unos aceptaron la helenización y otros fueron forzados, ¿ok? Pero luego siempre hubo el remanente que se mantuvo fiel, ¿ok? Siempre el Señor ha mantenido su remanente, ¿ok? Como está escrito. All right, so vamos a continuar acá. Right. Y este es en primer Macabeos 1, 10 a 15. ¿Ok? Y dice, de entre ellos surgió un descendiente malvado llamado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había sido rehén en Roma y se convirtió en rey de los griegos en el año 137 del dominio griego. Dice, en esos días surgieron en Israel personas renegadas que incitaron a muchos diciendo, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean,
porque desde que nos separamos de ellas, nos han venido muchas calamidades. ¿Ok? Y tú miras de que en cada captividad este ha sido el sentimiento y el pensamiento de estos israelitas rebeldes, man. No les podemos ganar, hay que unirnos. ¿Ok? Enseñándote que mucha de nuestra gente nunca tuvo ese ingrediente que es un don de Yahweh Bashem Yahushai, llamado la fe. ¿Ok? Solo ese poco remanente y hasta el día de hoy ese poco remanente es el que tiene esa fe. ¿Ok? El que va a dar y dedicar su vida a escudriñar y estudiar estas cosas para saber cómo correctamente dividir la palabra de verdad. ¿Ok? Dice, esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo mostraron disposición a acudir ante el rey. Entonces se les concedió autorización para seguir las costumbres paganas y como resultado construyeron un gimnasio en Jerusalén según las costumbres griegas y se hicieron la operación para ocultar la circuncisión. ¿Ok? Renegaron del pacto santo y se unieron a los paganos vendiéndose para hacer lo malo. ¿Ok? Esto es clave y grave, ¿ok? Historia que es menester entender esto, ¿ok? Si no, ¿cómo vas a explicar que no hay diferencia entre un griego y un judío? ¿Ok? Esto aquí fue crucial, ¿ok? Hasta habían israelitas circuncisados, ¿ok? Que participaron. Se me olvida cómo se llama la operación, ¿ok? As a matter of fact, déjame, ahorita les digo, ¿ok? What is the operation process called of somebody circumcised putting skin back on to be uncircumcised? Salaki, dame un segundo mientras me sale esto. Y esto se llama epis, epispasm, ¿ok? Epispasm, ¿ok? Oh, yeah, man. ¿Sabes qué? Déjame, déjame traducir esto, man. ¿Ok? Que esta es información bien importante. Ok, dice, el proceso mediante el cual una persona circuncidada trata de volver a tener prepucio se llama restauración del prepucio. En la antigüedad, especialmente durante el periodo helenístico, este procedimiento era conocido como epispasmo. Ok, dice, el epispasmo era un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico usada por hombres circuncisados, ok, israelitas, especialmente judíos, para alargar o reconstruir el prepucio. Se volvió común en tiempos griegos y romanos, ya que la circuncisión era vista como algo vergonzoso o incivilizado según los estándares helenísticos, ¿ok? Porque ellos habían conquistado todo el mundo, ¿ok? Y habían impuesto leyes severas, ¿ok? Con el penal de la muerte. Ok, por eso, como dije, vas a tener que entrar en toda la historia de Macabeos, primera y segunda, léelo en entera y tú vas a leer ahí donde mujeres estaban siendo puestos a la muerte al lado de sus bebés porque ellos las habían circuncidado. Ok, y enseñándote también la importancia, ok, de la circuncisión y cómo eso nos separa de las otras naciones siendo israelitas. Ok, no solo que también es parte del pacto, right, que el Señor hizo con Abraham, Isaac y Jacob y el resto de nosotros, ok, pero es algo que enseña tu integridad y tu dedicación a esto, ok. Dice, en los gimnasios donde los hombres entrenaban desnudos, la circuncisión marcaba a alguien como diferente culturalmente. Por eso muchos judíos que querían encajar se sometían a esta práctica para ocultar su identidad. ¿Ok? So, esto era algo que Jacobo, unos voluntariamente, ¿ok? Y otros, pues, para no ser puestos a la muerte, asimilaron, man, y adoptaron estas costumbres para no tener pleitos y pedos
durante el reino griego, ¿ok? So, estas cosas um, es crucial, ¿ok? So, regresando aquí, ¿ok? Dice, los israelitas abandonaron la ley y adoptaron costumbres griegas, ¿ok? Dice en primer Macabeos 1 de 41 a 50, dice, entonces el rey Antíoco emitió un decreto para todo su reino, ¿ok? Todos, todos los gentiles. Salakia, my bad. Entonces el rey Antíoco emitió un decreto para todo su reino, que todos debían convertirse en un solo pueblo y abandonar sus costumbres particulares. Todos los gentiles aceptaron la orden del rey, incluso muchos israelitas aceptaron su religión y ofrecieron sacrificios a ídolos y profanaron el día de descanso. El rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes de seguir costumbres extranjeras a su tierra. Debían profanar el templo y el santuario, erigir altares paganos, santuarios y ídolos, sacrificar cerdos y animales impuros, dejar que sus hijos no fueran circuncidados, contaminarse con toda clase de inmundicias y profanaciones, y olvidar la ley y cambiar todas las costumbres. Todo el que no obedeciera debía morir. ¿Ok? So, esto era bien grave. ¿Ok? Y por eso, es como que hoy en día, si América pusiera una ley, ya no te puedes llamar latino o negro o nativo americano, nada de eso, tú te tienes que llamar americano, ¿ok? Y básicamente seguir uh, en la dieta americana, por decirlo así, ya no puedes comer lo que tú comías en tu país o lo que es de tu cultura o gente. Ahora es puro fucking hamburguesa y hot dog, ¿ok? Y eso es todo, right? Y tienes que adorar a Jesucito dulce y todo eso, man, ¿ok? Y básicamente pusieran una ley que dijera que si no lo haces, deberías de ser puesto a la muerte, tú y toda tu familia. ¿Ok? ¿Qué tú crees que estos latinos nativos americanos y morenos hicieran hoy en día si hicieran eso? ¿Ok? Todos se cambiaran y dijeran, "Man, yo no soy un latino, yo no soy negro, yo no soy nada de eso, yo soy un americano". ¿Ok? Well, eso es exactamente lo que pasó durante el tiempo de los griegos. ¿Ok? Y muchos de estos israelitas se conformaron, ¿ok? Se asimilaron, ¿ok? Y porque si no se ponían de acuerdo con los enemigos, ¿ok? Entonces les iba mal, ¿ok? Habían de esos que no tenían la paciencia, ¿ok? No eran mansos y humildes en el espíritu para soportar, ¿ok? Básicamente las pruebas y el castigo que el Señor estaba dejando caer sobre ellos porque ellos habían cagado el palo. ¿Ok? En vez de aceptarlo, ¿ok? Como en el libro de Micaías dice, aceptará la indignación del Señor porque yo he pecado contra él. Muchos de ellos adoptaron la mentalidad de que pues jamás les vamos a ganar, so hay que unirnos. So se pegaron piel de regreso en su miembro, ¿ok? Se sacaron la membresía del gym y comenzaron a completamente abandonar sus costumbres, aún llamarse israelitas y se llamaron griegos, ¿ok? Y lo mismo pasó durante el tiempo de la romanización, ¿ok? Vamos a cubrir eso en la próxima parte. All right, Slovakia. Ok. So, continuando acá. ah, Siguiendo, dice, el rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes de seguir costumbres extranjeras a su tierra. Debían profanar el templo y el santuario, erigir altares paganos, santuarios y ídolos y sacrificar cerdos y animales impuros, dejar que sus hijos no fueran circuncidados y contaminarse con toda clase de inmundicias y profanaciones y olvidar la ley y cambiar todas las costumbres. Y todo el que no obedeciera debía morir.
So, ahora entendemos por qué muchos israelitas se llamaron griegos. Punto y caso, el padre de Timoteo. Ok, te dicen las escrituras, vamos aquí. Déjame agarrarlo, ok. Um, Timothy Greek. Ok, porque hay gente que lee esto y dice, no, pues el papá de Timoteo era un griego. Nah, ok, well, ya era un griego, pero porque fue forzado, ok, a ser, ok, un griego. A ver, ok, a ver. Ya, ¿sabes qué? Lo voy a leer de acá, del versículo 1. Hechos 16:1 dice, y llegó a Derbe y Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Ok, so ella era parte de ese remanente que nunca dejó sus costumbres, right? Pero de padre griego. Ok, y as a matter of fact, ok, déjame entrar aquí porque maybe te lo dice acá, man. Ok, vamos aquí. Ok, la palabra aquí para donde dice, pero su padre era griego, ok, vamos aquí, es G1672, ok, que la blue letter aquí la ha trastornado, que está súper equivocada acá. ¿Ok? Porque te dice acá alguien que hablaba griego, una persona que hablaba griego, ¿ok? Especialmente uno no judío, un gentil, ¿ok? Esa es pura paja, ¿ok? Aquí los eruditos pues causando y tirando tropiezos, ¿ok? Y aquí cuando tú bajas al Thayer's Griego Lexicon, ¿ok? Bajas aquí y en la segunda um, parte, all right, déjeme traducirla acá, ¿ok? ¿Y sabes qué? Se los voy a enseñar, man. Ok. Salakia, man. Vamos aquí. Ah, no, no, no quiero enseñar eso. Um, Vamos aquí. Ok, there we go. Blue letter. This one. Vamos aquí. X. Ok, Hechos 16. Vamos con el Strongs. Y vamos aquí donde dice griego, ok. Alright, so como miran acá, G1672, Helene, Helene, right, que viene de aquí, de la raíz G1671, ok, pero cuando tú vas acá, right, déjame traducir esto, Salakia. Ok, de un griego, ya sea por nacionalidad, ya sea nativo del continente o de las islas o colonias griegas. En un sentido más amplio, el nombre abarca a todas las naciones no judías que se hicieron suyas la lengua, las costumbres y el saber de los griegos. La referencia principal es una diferencia de religión y culto. Y pues ahí uno dice, no, cierra el libro, ves, era de otra nación, él no era judío, so, no, no importa, no es como ustedes dicen de lo que es tu padre. Nah, eso es mentira, ¿ok? Ya sabemos que estos eruditos en los últimos 10 años han cambiado un chingo de cosas en el Blue Letter, ¿ok? En las concordancias, all right? Pero nosotros sabemos sobre el espíritu, ¿ok? Hemos estudiado estas cosas y tenemos nuestras notas y tenemos el Espíritu Santo más importante de todo, ¿ok? Para hacernos saber las diferencias entre la mentira y la verdad. So, como dije, bajas acá al léxico griego de Thayer, ¿ok? Y te bajas, y aquí, número 2, dice, en un sentido más amplio, el nombre abarca a todas las naciones, ¿ok? Otra vez aquí te dice, no judías, ¿ok? Pero no debería de decir no judías, ¿ok? Dice, el nombre embarca a todas las naciones que hicieron suyas la lengua, las costumbres y el conocimiento de los griegos, de modo, ¿ok? Que donde se oponen a los judíos, la referencia principal es una diferencia de religión y culto.
Solo que déjame ver más. Ok. All right. Oh, y mira, te da preceptos. Yeah. So aquí sabemos, ok, que, estos son preceptos que te enseñan, all right, que estos gentiles, right, o estos uh, helenizados o Helen, ok, eran israelitas, ok, no eran de otra nación, porque estos preceptos, ok, uh, están usando la misma palabra aquí, ok. So Juan 7:35 dice, entonces los judíos se dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no lo encontraremos? ¿Irá a los dispersos entre los gentiles y enseñará a los gentiles? ¿Ok? ¿Por qué? All right. Y cuando tú entras en esta, déjame ir a agarrarla acá. ¿Ok? Juan 7:35. ¿Ok? Vamos al Strongs. ¿Ok? Y vamos a esta palabra para dispersa. ¿Ok? Salakia. No sabes qué vamos acá. ¿Ok? Que es diaspora. Déjame traducirla. ¿Ok? Y todo esto cuadra con la historia que acabamos de leer, ¿ok? En primer Macabeo, ¿ok? Y lo que tengo en el otro formato de las notas que puse, ¿ok? Y dice, una dispersión, ¿ok? ¿Qué dispersión? De los israelitas dispersos entre naciones extranjeras. ¿Ok? De los cristianos dispersos entre los gentiles. Y ya sabemos, para los que han estado siguiendo la Gran Piedra de Molino y estudiando y poniendo atención, que los originales cristianos o los primeros cristianos eran israelitas, ¿ok? Los israelitas fueron llamados cristianos en Antioquía, ¿ok? So esta diáspora, ¿ok? Y ¿cómo se dice? Y gentiles, ¿ok? Es conectado, ¿ok? Irá a los dispersos entre los gentiles o irá entre los israelitas dispersos que están viviendo entre los gentiles, las otras naciones, y le enseñará a los gentiles diciendo a esos israelitas que se habían convertido y abandonado sus costumbres y su heredad, como el papá de Timoteo, ¿ok? Porque el papá de Timoteo era un israelita, porque Timoteo no puede ser un israelita si su padre no era un israelita. Pero ¿qué pasó? ¿Y cómo vas a poder explicar que el padre de Timoteo era un israelita y no un verdadero griego, un verdadero edomita? Tienes que entrar en la historia, ¿ok? Como acabamos de entrar ahorita, man, ¿ok? So, eso es todo acá. Alright, so hay que regresar aquí. ¿Dónde estamos? Acá. Alright, so segundo Macabeo 4 de 7 a 17. Dice, este pasaje describe cómo Jason, hermano de Onías, compra el sumo sacerdocio y promueve activamente la cultura griega. A eso, israelitas comprados y vendidos. Que no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre han existido estos pedazos de mierda israelitas. Igual como hoy en día, que tú tienes a tus latinos por Trump, morenos por Trump, y ya miramos cómo les ha ido a ellos, right? Ya no están cantando fucking esa mamada de que I will vote for Donald Trump, ¿ok? Porque fucking los andan pinche deportando a estos pendejos, man. Alright, so este fucking Jason era uno de esos que andaba en ese espíritu, él andaba como I will vote for Antíoco, I will vote por todos estos fucking griegos, israelitas que andaban en ese espíritu, man. ¿Ok? Y como dice, compra el sumo sacerdocio y promueve activamente la cultura griega. Dice, Jason introdujo nuevas costumbres impias entre sus compatriotas. Dice, con la aprobación del rey, mandó construir un gimnasio al pie de la Acrópolis y hizo que los más nobles jóvenes asistieran. Abandonaron las costumbres sagradas y despreciaron el templo y valoraban más las glorias griegas que las de sus antepasados, man. ¿Y qué ha cambiado, man? Tú miras a cómo nuestra gente no quiere nada y no quieren absolutamente nada que ver con ser un israelita,
¿ok? Luego hay unos artistas y gente famosa que se ha asociado con ser un israelita y lo han denunciado. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que le vinieron a ellos y dijeron, hey, mira, si tú quieres seguir recibiendo billetes de nosotros, hey, para de identificarte como un israelita y promover a esos locos profetas en las calles, man. Para de apoyarlos y esto y lo otro. ¿Y cómo sabemos nosotros? Porque donde enseñamos siempre miramos a celebridades que pasan, man. Y luego hay fucking celebridades que pasan, latinos y morenos, y nos dan el puño y nos dicen, Shalom, man. O nos dicen, ya, yo sé que yo soy un israelita. ¿Ok? Actores, basquetbolistas y diferentes artistas que pasan por el campo. No todo el tiempo los agarramos en cámara así. Unas veces solo andan pasando, pasan con sus hijos o pasan en el carro y nos pitan y sacan el puño, Pero fuck 'em, man. Ellos andan en ese espíritu de Jason, man. ¿Ok? Queriendo promover la cultura americana entre nuestra gente, man. ¿Ok? So ellos ya agarraron su recompensa, man. All right. Dice, ellos abandonaron las costumbres sagradas y despreciaron el templo y valoraban más las glorias griegas que las de sus antepasados, man. Punto y caso, este vato, Kendrick Lamar, ok, famoso rapero, ok, ganó fucking Grammys, ok, eso es un vato que está bien involucrado en ese mundo, man, ok, él es uno de esos que sí promueve la actividad y la cultura americana, ¿ok? Y básicamente sacó un álbum que se llamaba Damn, ¿ok? Y en todo ese álbum, ¿ok? Eran conversaciones que él estaba teniendo con su primo, que era un ex miembro de IUIC. ¿Ok? Y ahí su primo le estaba diciendo, que era un israelita y le estaba explicando cosas, entró en Deuteronomio 28 y en esa conversación él agarró cachos, ¿ok? De esa conversación y lo puso por todo su álbum. ¿Ok? Y en canciones, no me recuerdo cómo se llamaba, pero hay una donde dice, ya no me llamen, una línea, él dice, ya no me llamen negro, ¿ok? Yo no soy un negro, ya no me llamen negro, llámame un israelita, yo soy un israelita, ¿ok? So este vato sabe muy bien quién es y muchas otras celebridades, ¿ok? Que saben muy bien quién son y saben muy bien quién somos nosotros también, ¿ok? Porque watchan los videos, man. La cosa es, ellos lo tienen que hacer de escondidas por miedo a sus manejadores, man. ¿Ok? Y igual como en este periodo de la helenización, había muchos israelitas de que por miedo, ¿ok? Comenzaron a promover y activamente se hicieron parte de la cultura griega, man. Dejaron de hablar el hebreo, que cuando tuvieron la próxima generación, a ellos no le enseñaron nada de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Por miedo. ¿Ok? Y otra generación nació y otra generación y cuenta las generaciones hasta el tiempo de Yahweh Shai. ¿Ok? Con razón, por eso mayoría de nuestra gente estaba en el estado que estaba de confusión y perdidos, right? Como el Señor le dijo a sus discípulos, sino que vayan a la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque tantas conquistas, tantas asimilaciones a estas diferentes conquistas, man, Jacob estaba completamente destruido, ¿ok? Llamándose griegos, llamándose romanos, llamándose corintios, ah, gálatas, ¿ok? Todos estos títulos de esclavitud, ¿ok? Y conquistas, right? Y básicamente Jacobo se asimiló. Lo mismo que hoy en día, ¿ok? Hay Jacobo que te dice, man, yo no soy mexicano, yo soy americano, ni me llames mexicano americano. Yo solo soy americano, yo nací aquí, mis papás tienen papeles, yo tengo papeles, todos de mi familia tienen papeles. A mí no me llames un mexicano, a mí no me llames un latino, yo soy 100% americano. Hay fucking latinos así, fucking indios así, man, morenos así. Ok, entendiendo la historia y todo eso, pero les vale verga porque ellos están activamente metidos en la fucking cultura americana. Igual como en este tiempo de la helenización, habían israelitas que metieron toda la cabeza en el culo de la cultura griega, man. Ok, so continuando acá. Dice, corrupción del sacerdocio y promoción activa del helenismo desde dentro. Ok, so igual, man.
¿ok? Estos diablos atacaron desde dentro, all right? Segundo Macabeos, capítulo 6 de 1 a 6 dice, poco después, el rey envió a un anciano ateniense para obligar a los judíos a abandonar las leyes de sus antepasados y no vivir según las leyes de Dios. También debían profanar el templo en Jerusalén y dedicarlo a Zeus olímpico, ¿ok? Y no se permitía observar el sábado ni las fiestas tradicionales, ni reconocer que eran judíos o israelitas, ¿ok? Eso es lo que pasó, ¿ok? Timoteo, el padre de Timoteo, era uno de esos que básicamente esto le tocó. Él vino de una familia que se asimiló, ¿ok? Y comenzó a promover y practicar la cultura griega, el lenguaje, cómo se vestían, ¿ok? Ya no guardaba el día de reposo, ¿ok? Ya no guardaba las fiestas tradicionales, la Pascua, ¿ok? Hanukkah, ¿ok? Um, ¿Cómo se dice? Um, la fiesta de las primeras frutas, ¿ok? Fiesta de tabernáculos, Purim, ¿ok? Y todos los días festejos, ¿ok? Que los israelitas deberían de guardar, ¿ok? Esto pasó, ¿ok? Y el resultado fue padres como el padre de Timoteo, ¿ok? Y como leímos, no hay diferencia entre un griego y un judío. ¿Por qué? Porque esos griegos, ¿ok? Solo eran israelitas, right? O judíos asimulados, ¿ok? Dice la profanación del templo y persecución contra la identidad judía. Dice en Daniel 8, 21 a 25, la profecía de la helenización, ok, aunque no está en los libros apócrifas, Daniel profetiza sobre el reino griego, ok, esa es la profecía. Dice, el macho cabrio es el rey de Grecia, ok, que sabemos, all right, que ese representa a Alejandro el Magno. ¿Ok? Dice, y el cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. Dice, en los últimos tiempos de su reinado se levantará un rey insolente y experto en intrigas. Su poder será grande, pero no por su propia fuerza. Engañará a muchos con su astucia y hará que se sienten seguros y destruirá a muchos y se enfrentará al príncipe de príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Ok, dice la profecía de la persecución bajo el dominio griego de Antíoco Epifanes. Ok, aquí menciona al macho cabrio que era Alejandro el Magno, el primer rey de Grecia, pero Antíoco Epífanes es descendiente, ok, de este vato, ok, edomitas, right? Te dice cuando tú lees en primer Macabeo, all right, oh, fucking, lo voy a agarrar. Rapidito, vamos acá, primer Macabeo, 1 y al punto. Ok, este es primer Macabeo 1 y 9. Y dice, y después de su muerte, hablando de Alejandro el Magno, todos se coronaron, y lo mismo hicieron sus hijos después. Y lo mismo hicieron sus hijos después de ellos durante muchos años, y los males se multiplicaron en la tierra. Ok, estos son parte de esos hijos, ok, que hicieron, que causaron la maldad crecer en el mundo, ok, esta descendencia de edomitas, ¿ok? Que en esta etapa se estaban llamando griegos, ¿ok? Que robaron eso de los hijos de Jafet, ¿ok? Porque los originales griegos y romanos, ¿ok? Eran los hijos de Jafet, ¿ok? Por eso cuando tú buscas la palabra para Grecia o griego, algunas veces te va a decir la definición Yowan, ¿ok? Y te va a decir que Yowan era uno de los hijos de Jafet, porque a un tiempo, ¿ok? Antes de que Alejandro el Magno empujó para afuera a los tribus jaféticos, ¿ok? Ellos estaban ahí, ¿ok? Cuando tú entras en esa historia, man, ¿ok? Miras las fotos y parecen tipos frescos, right? Como arte de que los jafitas tenían ahí. Tú puedes mirar que se parecen a ellos, man. Right? Parecen como esa caricatura de Moana.
¿ok? Pelo largo, fucking nucas gruesas, narices, eran prietos, ¿ok? Y básicamente, son los hoy en día que se llaman samoanos, ¿ok? Hawaianos, Fiji, ¿ok? Esas islas, ¿ok? ¿Qué las llaman? Las islas pacíficas. Ok, esa gente, y tienes a Jacobo entre medio de ellos también, ok, tenemos que decir eso porque nuestra gente, como acabamos de leer, están dispersos entre todas las naciones, ok, so hay un remanente entre todas estas naciones de Jacobo, ok, porque entendemos la historia, alright, y sabemos de que siempre hay un remanente por todo lado, ok, um, so continuando acá. Ok, escrituras claves. All right, dice primer Macabeo 1 de 10 a 15. Ok, dice es el inicio de la apostasía. Ok, que también Pablo profetizó de eso. Ok, dice surgieron en Israel personas renegadas que incitaron a muchos y construyeron un gimnasio en Jerusalén. Se hicieron la operación para ocultar la circuncisión y renegaron del pacto santo. Dice aquí se introduce el concepto de los judíos helanizados quienes rechazaron la Torah, ¿ok? O las leyes, right? Las leyes del Antiguo Testamento para ser aceptados por el mundo griego. El gimnasio era símbolo de inmoralidad griega, donde se practicaba desnudez y representaba el abandono total del temor a Yahweh Bashem Yahushai. So, eso es lo que pasó con el padre de Timoteo, ¿ok? Y otras familias, ¿ok? De israelitas, man. Ahí, primer Macabeo 1:41 a 50 dice decreto real para borrar la fe. Dice, todos debían convertirse en un solo pueblo y abandonar sus costumbres. Todo el que no obedeciera debía morir. Este decreto del Antíoco Epifanes buscaba la asimilación total, destruir la identidad del pueblo de Dios para formar un imperio unificado bajo la cultura griega. Se les prohibió circuncidarse, guardar el Shabbat y leer las escrituras, ¿ok? El Torah, ¿ok? Esto es lo que pasó. Segundo Macabeos 4:7 a 17, ¿ok? La corrupción interna. Dice, Jason compró el sacerdocio, construyó un gimnasio y despreciaron el templo. Amaban las glorias griegas. Uno de los elementos más trágicos fue la corrupción del liderazgo religioso. Los sacerdotes, en lugar de resistir, colaboraron con los griegos para mantener poder y estatus. Aquí vemos cómo el enemigo trabajó desde dentro. Y lo mismo pasó con el tiempo de Yahushua, right? La romanización de los israelitas. ¿Ok? Por eso esos sacerdotes, fariseos y saduceos tenían pleitos y problemas contra Yahushua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos querían asimilarse y ellos no querían perder su estatus, man. Hasta lo dijeron. ¿Ok? Si este hombre, Yahweh Shai, sigue creciendo con su reputación, ¿qué dijo? No se me olvida si fue Caifás el que dijo eso, el sumo sacerdote, pero dijo, entonces los romanos nos van a remover y quitar nuestro puesto. So, ellos no estaban preocupados en verdadero buscando el Mesías, esperando el Mesías que nos iba a liberar de la captividad romana. Ellos estaban cómodos en la captividad romana, ¿ok? Y estaban asimilados y tenían estatus, man. ¿Ok? Eran comprados y vendidos, man. So, cuando Yahweh Shai vino con su evangelio, ¿ok? Y trajo la buena noticia, por eso ellos estaban like, man, este viene a joder, a cagar el palo para todos, man. Igual como en el tiempo de la helenización de esos malditos israelitas que asimilaron, pararon de circuncidarse a ellos y a sus hijos y completamente le dieron la espalda al Señor. ¿Ok? Esto ha sido una cicla repetida, ¿ok? Desde que comenzamos en el principio con parte uno de la cronología en cómo Israel se convirtió en gentiles, man. Y tú tienes que mirar ese ritmo, tú tienes que mirar el algoritmo y esa cicla que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, ¿ok? Y es crucial entender estas cosas para correctamente dividir la palabra de verdad, man. All right? So, la profecía de Daniel, ¿ok? Sobre la helenización. Dice, Daniel profetizó siglos antes lo que sucedería bajo Antíoco Epifanes. Este cuerno pequeño es símbolo del espíritu anticristo y busca imponer unidad mundial a través del poder a costa del pacto de Dios.
¿ok? Y vamos a pasar esto otra vez, man. ¿Ok? Porque América está listo de hacer lo mismo, decirle a todas las naciones que abandonen todas sus costumbres, sus religiones, su dinero, todo, man, para unirse y todos hay que ser unos, una cultura, una religión, para decirlo así, una gente, una economía, ¿ok? Y como leímos acá, y todos los paganos y las naciones dijeron que está bien, suena bueno, ¿ok? Vamos a mirar esto de nuevo otra vez, man. ¿Ok? Durante el último reino, ¿ok? Que es América, ¿ok? Que siguen siendo estos mismos edomitas, man, que son descendientes de los romanos, que son descendientes de estos mismos griegos que estamos hablando como Antíoco Epifanes y Alejandro el Magno, ¿ok? Edomitas, ¿ok? Y sus antepasados, Aminsalak y sus descendientes, ¿ok? Están reinando ahorita. ¿Ok? Siguen reinando, pero sabemos que estamos al fin, ¿all right? Porque sabemos, ¿all right? Que los griegos eran edomitas, los romanos, ¿ok? Hay un libro, Roma es Edom, ¿ok? Y ahí te están diciendo que esta gente aquí en América, ¿ok? Y hasta en Europa y todo eso son los descendientes de Roma, que Roma es Edom. A ellos lo saben, los élites lo saben, por eso es que ellos gastan un chingo de dinero pasando leyes injustas para tratar de callarnos, ¿ok? Y para tratar de remover a los profetas de las calles y remover nuestros videos del internet, ¿ok? Diciendo que quebramos esta regla de la comunidad y es de odio y es racista y antisemi, you know. Ya saben cómo vienen estos diablos, pero ¿por qué? Porque estamos presentando estas verdades que exponen todas las mentiras que ellos han empujado por todo el mundo. Y eso es exactamente lo que el diablo iba a hacer cuando iba a ser suelto, man. Que hay otra clave enseñándote quién es el fucking diablo. Esta raza de diablos, los mismos que pusieron coronas en sus cabezas y hicieron que las maldades del mundo se multiplicaran, man. All right, son estos mismos. All right. So aquí, all right, en el contexto histórico, son días claves, ok, o fechas, años claves, ok, como 330 AC, Alejandro el Magno conquistó a Judea. 323 AC, su imperio se divide, ok, dice Judea queda bajo dominio seleucida, sirios griegos, ok, que otra vez, ellos adaptando nombres de la región, pero no necesariamente eran esa gente, ok, que originalmente ah, o físicamente eran los originales de ahí, ok. Dice 175 AC, Antíoco Epifanes toma el trono y comienza su campaña helenizadora. ¿Ok? Él fue duro. ¿Ok? Él es mencionado porque él no fue como Alejandro el Magno que tuvo respeto a nuestras tradiciones y a nuestra gente. Él nos dejó, you know? Pero Antíoco Epifanes y luego los otros, ellos nos odiaban, man. ¿Ok? No respetaban nada, ¿ok? La abominación de desolación, right? Que está escrita, está hablando, este vato fue el que la provocó. Antíoco Epifanes, ¿ok? Que causó, right? En el año 167 hace la rebelión de los macabeos, ¿ok? Liderada por Matatías y Judas Macabeo. So, como dije, lean esa historia, man, ¿ok? Para entrar y todo eso y las guerras que estábamos teniendo contra estos fucking diablos, solo para mantener nuestra integridad, man, para guardar, ¿ok? Lo poco que nos quedaba, man. Dice, en el año 164 AC, el templo es purificado y se establece la fiesta de Hanukkah, ¿ok? Que es la fiesta de dedicación. ¿Dónde qué? Donde triunfamos sobre los griegos, los expulsamos del templo, lo purificamos y lo rededicamos a Yahweh Bashem Yahweh Shai, ¿ok? So, vamos aquí a conexiones proféticas y simbólicas. Dice en Isaías 31, hay de los hijos rebeldes, dice el Señor, que hacen planes contrarios a los míos y hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. ¿Ok? Y esto, se puede aplicar hoy en día y en cada una de estas captividades, man. Así ha sido Jacob, man. Fucking hijos rebeldes, man.
un espíritu débil, de cobardía, de miedo. Ay, no, me van a matar y todo eso. Que se les olvidó en las manos de quién están los asuntos de la vida y la muerte. ¿Ok? De Yahweh Hashem Yahushai. ¿Ok? So, al fin del día, todas estas conquistas y um, dispersiones, right, que nos han pasado, ¿ok? Fueron castigos y al mismo tiempo lecciones. ¿Ok? En qué es lo que pasa cuando desobedeces a Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Y fuimos advertidos claramente por nuestro hermano Moisés. Él fue muy claro cuando nos explicó y hicimos ese pacto, man, y él echó la sangre, ¿ok? En el libro, right, y en el pueblo, man, y nosotros dijimos, amén, Khan, que así sea. ¿Ok? Y es por eso, como dice en Amos 3, es por eso que solo a ustedes, hijos de Israel, voy a castigar, porque ustedes son la única familia que yo he conocido, todas las familias de la tierra. Con ustedes hice un pacto. ¿Ok? Y igual como dije que los iba a bendecir por obediencia, también les dijo, ¿ok? Que nos iba a maldecir por ser rebeldes. ¿Ok? Esto es lo que ha pasado. ¿Ok? So estos hijos rebeldes en cada captividad, ok, que hicieron planes contrarios a los planes de Yahweh Bashem Yahushai, hicieron alancias no dirigidas por el Espíritu, ok, tuvo que pasar así, ok, y por eso es que está escrito eso del padre de Timoteo, man, pero tú tienes que tener el Espíritu y saber esta historia para discernir esto y conectar estas cosas, man, y explicarla. ¿Ok? Porque estos cristianos, man, y estos que se llaman religiosos te tratan de explicar eso y eso, te dicen straight up que el papá de Timoteo, no, sí era un griego, no, de verdad, so él era mitad gringo y mitad fucking israelita, man, nah, bro, eso no existe, tú no puedes ser mitad esto o mitad nada, man, tú eres exactamente lo que es tu padre porque él tiene la semilla, man, él tiene el semen. ¿Ok? Que semen o sperma es la semilla, man. Ahí, Jeremías 2 y 13 dice, mi pueblo ha cometido dos maldades, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Ok? Y eso, como dije, aplica en todas las captividades, man. Miramos cómo Jacobo sigue repitiendo la misma cicla, ¿ok? Hasta el día de hoy. Dice, la helenización es solo un reflejo físico de un problema espiritual. El deseo de Israel de parecerse a las naciones, despreciando su pacto con Yahweh Bashem Yahushai. Estas profecías reflejan ese patrón, man. ¿Ok? Y otras. ¿Ok? Jeremías 17 y 4. ¿Ok? Tienes que entender estas cosas, man. Profecía, historia. ¿Ok? Man, va mano en mano, man. All right. Dice, la asimilación es enemiga del pacto. La fidelidad al Dios verdadero, Yahweh Ba'ashem Yahushai, siempre nos hará diferentes del mundo. ¿Ya? Dice, y la presión a conformarse es un ataque al alma. El peligro de la corrupción interna. Dice, el enemigo muchas veces no entra con fuerza, sino a través de líderes y sistemas religiosos que se han vendido, man. Igual como leímos acá de Jason. Ok, igual hoy en día estos pastores cristianos, ok, o estos grupos israelitas que están comprados y vendidos y operan bajo un 501c3, igual como la iglesia cristiana y católica y todas estas otras corporaciones que hacen negocios con el gobierno básicamente, ok. Y si tú no estás de acuerdo con el currículo que ellos te dan y sigues las reglas, bajo estar en un 501c3, pues todos tus beneficios son removidos, te los quitan, ¿ok? Y luego terminas en el espíritu como esos israelitas que estaban diciendo y murmurando, right? Quejándose de que, damn, desde que nos hemos separado de no ser como esta gente, nos ha ido mal. ¿Ok? So, ¿qué hicieron? Se hicieron exactamente como esa gente y aún se comenzaron a llamar esa gente, tomaron su identidad, man. ¿Ok? Y así es Jacobo, man, hasta el día de hoy, man. Dice la importancia de la identidad, la circuncisión, el Shabbat, el Torah, eran marcas visibles de separación. Hoy
nuestra santidad, fe y verdad deben de distinguirnos, man. So, hoy en día, ok, en esta americanización, es bonito ser circuncisado, ok, guardamos el Shabbat. Ok, mantenemos la Torah, la leemos, ok, seguimos las leyes, los comandamientos y los estatutos a lo mejor de nuestra habilidad. Ok, ¿por qué? Porque somos parte de esos mismos remanentes que siempre mantuvieron ese pacto con el Señor, man. Somos ellos renaciendo. ¿Ok? Los mismos que estuvieron y aguantaron desde la primera conquista, ¿ok? Hasta esta conquista, es ese pequeño remanente que siempre el Señor dijo que jamás iban a apartar o arrebatar de sus manos, man. ¿Ok? Porque Yahweh Hashem Yahweh Shai ya tiene predestinado a los suyos, man. ¿Ok? Y los que miramos que andan operando y siendo pactos con el gobierno y teniendo beneficios en este lado, ¿ok? No sufriendo justamente, aguantando su santidad y su fe y básicamente separándose del mundo para ser distinguidos, ¿ok? De lo que es lo santo y lo impuro, ¿ok? Tú miras, ¿ok? Igual como había una clara separación como la familia de los macabeos y estos otros grupos como los que se unieron o como vatos como Jason, ¿ok? Esto enseña que esta dualidad o esta separación entre el verdadero Israel de Dios, right, como está escrito en Gálatas, y Israel que just, común, sabe que es un israelita, pero él no está haciendo nada para enseñar su santidad, su fe o separarse del mundo, man. Que él anda un pie en el mundo, un pie en la verdad, como miramos muchos de estos grupos operar, man. All right. Dice, Yahweh Hashem Yahushai siempre levanta un remanente. Los macabeos y otros fieles resistieron, aún a costa de sus vidas. La fidelidad tiene recompensa eterna, ¿ok? Y nosotros estamos aquí representando, ¿ok? Nosotros éramos parte de los descendientes de los macabeos, man. Algunos de nosotros estuvimos ahí al lado, ¿ok? De los macabeos peleando, man. Shit, los macabeos están aquí otra vez. ¿Ok? Y andan resistiendo, ¿ok? Están en los campos, man, están profetizando, están viniendo, all right, contra la americanización de nuestra gente, ¿ok? En el tiempo de los griegos, ellos estaban peleando contra la helenización de nuestra gente, ¿ok? Y ahora, ¿ok? Antes en ese tiempo era una guerra física, pero ahora es una guerra espiritual, man. ¿Ok? Nosotros le estamos dando en su madre a estos fucking diablos con esta verdad, con la espada de doble filo, ¿ok? Que corta tan profundo, ¿ok? Hasta penetrar el alma de uno, man. Y por eso es que estos diablos, ¿ok? Están ahorita como están y quieren poner esas leyes como de encarcelar a los profetas, right? Por enseñar en las calles y ofender a gente, man. ¿Ok? Cuando el único que anda ofendiendo y matando y hurtando y chingando todo el fucking mundo son estos malditos, los mismos descendientes de estos motherfuckers aquí, man. Alejandro el Magno, fucking Antíoco Epifanes, ¿ok? Estos motherfuckers están aquí hoy en día, man, haciendo lo mismo, oprimiendo a Israel y forzándonos a hacer cosas que nos causan a rebelarnos contra nuestro poder, man. Yahweh Bashem Yahushai, ¿ok? Pero Kahalaya Bashim Aushai, como está escrito en cuarto Esdras, y sabes qué, ahí vamos a agarrarla ahí porque ahí la vamos a cerrar. All right. Porque esto, como vamos a leer, todavía estamos viviendo bajo el dominio de este fucking diablo, man, o estos diablos que, como dije, son descendientes de estos diablos, man. All right. Vamos aquí a, ¿qué es? Segunda Esdras o cuarta Esdras 6 y 9. Vamos al punto. Ok. Cuarto Esdras 6 y 9 dice, porque Isaú es el fin del mundo y Jacob es el principio del que sigue. Ok, so seguimos, ok, bajo el dominio de Isaú, pero es el fin del mundo. Ok, y como miramos aquí, la tercera bestia, los griegos, ok, que forzaron a nuestra gente a dejar sus costumbres y nos forzaron,
por la espada, ¿ok? Con la amenaza de la muerte, ¿ok? A no circuncidarnos, a ya no guardar los días festejos y ya no guardar las leyes del Señor y asimilarnos, ¿ok? Al imperio que estaba dominando del tiempo, ¿ok? Y convertirnos en como el resto del mundo, ¿man? Y no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos viviendo todavía bajo el dominio de estos edomitas, ¿ok? De Isaú, los descendientes de Isaú, ¿ok? Y nos están forzando a sus injustas leyes y decretos, ¿ok? Y igual como Antíoco escribió a todos los reinos que todos deben de abandonar sus costumbres y sus maneras para unirse y hacerse uno, van a hacer lo mismo, man. Ok, pero esta vez van a unir a todos por parte de ese microchip, man, que es la marca. Ahí no dejes que te engañen, man. Y miramos otra vez la historia repetirse, ok, pero ahora bajo diferentes nombres. Ok, ya no estamos bajo la helenización o la romanización, estamos bajo la americanización. Ok, y estos edomitas y Saúl todavía están en control, pero esa es la señal y la clave para nosotros de saber que estamos en el fin y su mundo está acabando y lo miramos. ¿Ok? Mira cómo fucking América está rápidamente declinando, como el Señor dijo, observé a Lucifer caer como un rayo del cielo, man. Esto es lo que estamos mirando. ¿Ok? Ellos son Lucifer, estos son iluminados, man. Que Lucifer no está hablando de ningún demonio que es espiritual o Satanás, man. All right. Está hablando de ellos, ¿ok? Los que se llaman los iluminados, que los que controlan todo el mundo detrás de las cortinas, man. ¿Ok? El gobierno de sombras que anda operando detrás de todos los gobiernos diciéndoles que hagan, ¿ok? Y son descendientes de estos, all right? So, con eso, man, esa es toda la información que tenía acá. Y como dije, ojalá voy a tratar de ponerlo aquí, maybe le hago un link y lo comparto en el video o si no en mis posts que tengo para que ustedes puedan tener esto también, porque esta es información muy buena, man. A ver, y como dije, lean esa historia en primer Macabeos y según Macabeos, ¿ok? Porque es crucial para conectar todo eso y explicar las escrituras, especialmente en el tema de los gentiles, man. All right, so ojalá fueron edificados. Esto concluye la parte 10 o 11 all right, de la cronología en cómo los israelitas fueron convertidos en gentiles, man. Y esto cubrió la tercera bestia, ok, que es esa etapa de historia conocida como la helenización de los israelitas. All right, so con eso ojalá fueron edificados toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash. Hasta la próxima. Shalom.